Bien, les contábamos que el sitio Ciberchile, el mismo que dio a conocer esta disparidad de criterios y de cifras respecto de los muertos que se entregaban a la OMS en relación a los muertos que se reportaban dentro del país. Bueno, también publicó un paper o una investigación de varios académicos, doctores en distintas especialidades, titulado El desastre está aquí. El fracaso de la batalla por Santiago, las causas y cuáles son las estrategias que deben o las tácticas que se deben, ¿no es cierto?, reformular respecto también de una reformulación de la estrategia, para poder cambiar el actual estado de cosas. Uno de esos investigadores es Gonzalo Bacigalupe, magíster en salud pública y global de la Universidad de Harvard, también es doctor en consultoría psicológica de la Universidad de Massachusetts, a quien ya tenemos en línea. Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mirna, buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Gonzalo? Difícil dormir estos días. Yo creo que sí, o sea, para todos. Mira, a ver, yo te quiero preguntar lo siguiente. Yo ayer estaba en un panel y el senador Felipe Kast decía, ¿por qué no estamos dando noticias positivas? Que estamos muy focalizados en lo negativo. Entonces, claro, a veces uno se pregunta si esto es como si tú estuvieras cubriendo una guerra, hablemos de la guerra del Pacífico y te digan, oye, pero date una noticia positiva. Yo entiendo que queremos también pensar en lo positivo, pero partamos por lo negativo porque tú haces ahí, junto con los otros investigadores, un análisis muy crudo de lo que está pasando. Ustedes dicen que el virus está fuera de control. Partamos por ahí y tratemos de buscarle la luz al final del túnel, por supuesto. Bueno, es re difícil tener buenas noticias. A mí me encantaría tener buenas noticias. Yo funciono mucho en mi terapia con los puntos positivos, pero aquí está muy difícil. O sea, los datos, lo escuchábamos ayer también, lo que nos plantea el espacio público, etcétera, pero básicamente debemos pensar que en este momento hay 900.000 contagiados. O sea, los números reales son eso, hay 900.000 contagiados. Los niveles de positividad son altísimos, es decir, por cada 5 personas que se testean, por testear, uno puede pensar que hay 2 que testean positivos y que tienen la enfermedad. Es decir, y en términos de los fallecidos, las personas que han fallecido, lamentablemente, es como en una guerra, en el sentido de que hay muchas personas que no sabemos, no están en las cifras, no se nos comunica y no se nos está diciendo la verdad, digámoslo francamente. Los muertos en este momento, las personas fallecidas son muchas más. Y yo he pensado mucho que Santiago en este momento es una especie de... Estamos experienciando lo que experiencian Quintero, Ventana, otros lugares que son como las zonas de sacrificio. Santiago en este momento es una especie de zona de sacrificio del COVID. Vamos a enfrentar miles de personas falleciendo, enfermándose en estos días y en estas semanas. Entonces, yo creo que es re difícil hablar en positivo. Quizás lo positivo en este tiempo, en estos días, fue la primera vocería del doctor París como nuevo ministro. Y algunos de los anuncios que hizo en términos de estar mucho más abierto a la comunidad científica. Entre paréntesis, el ministro no nos ha llamado a los de la Carta de los 40 que han firmado como 2.500 personas todavía. Ni el presidente ni el ministro nos han llamado, consultado, preguntado o reconocido que escribimos esta carta. También los anuncios respecto a fortalecer la atención primaria, que es una cuestión fundamental. Y algunos esfuerzos para, de alguna manera, poder tratar mejor a las personas, pero, y aquí este es el gran pero, yo creo que esto es lo más grave, es que todavía estamos enfrentados a esta estrategia que es política, y que obviamente el doctor París no es responsable, simplemente lo está ejecutando, que es una estrategia de inmunidad de rebaño, o estrategia de inmunidad de grupo, que consiste en que para eso nos tendríamos que contagiar a niveles muy grandes. Se plantea que alrededor del 60%. Imagínense si el 60% de Chile se contagiara. Y aun cuando la letalidad pueda ser baja, muy baja, imagínense las decenas de miles de personas que tendrían que fallecer para llegar a esa especie de inmunidad de grupo. En ese sentido, la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, es cruel. Ya no solo es un experimento social, como lo dijimos hace muchos meses atrás. Y bueno, ese es el key del asunto. En este momento yo creo que yo creo que fue bienvenido el cambio de ministro, porque el desastre está aquí, ¿no? Era evidente, alguien tenía que asumir ciertas responsabilidades.
Pero yo espero hoy, a más tardar, que el ministro de Salud anuncie una estrategia que se diferencia completamente de la estrategia de la inmunidad de rebaño. Esta solamente se consigue con la vacuna. Y para eso falta mucho. Gonzalo, quiero entender bien las dimensiones que tú partiste dándonos. Cuando tú dices que estamos en 800.000 o 900.000 contagiados, ¿te refieres a que hay una mayoría de contagiados que no están registrados y que superan como en 4, 5, 6 veces el número oficial? Porque el número oficial ahora está en casi 180.000 contagiados. Sí, a eso te refieres, ¿no? En este momento, sí. Ya, y lo mismo con los muertos, que tenemos oficialmente 3.362, pero lo reportado a la OMS ya sobre 5.000, y probablemente también es una cifra que sea entonces varias veces mayor, no el doble, sino que varias veces más, proporcionalmente varias veces mayor. Eso es muy probable. Ya. Los números exactos de cuánto, bueno, justamente no sabemos, no podemos decirlo con precisión, pero es claro que incluso si uno considera los números oficiales que han sido anunciados, como fue el otro reportaje de CIPE publicado el mismo día sábado, exacto, el que si uno simplemente mira las miras del DAID y otras, uno se cuenta que ya son 5.000 a partir del sábado. Estos son números, nuevamente, yo creo que hay que recalcarlo una y otra vez, son fotos del pasado. Así es. Son fotos, no es la persona que falleció ayer y que tuvo que ser enterrada ayer. Entre paréntesis, yo creo que sería muy, muy, muy importante que los medios prestaran atención a ciudades pequeñas o a ciudades más o menos grandes y preguntarle, por ejemplo, directamente al alcalde Calama cómo lo están haciendo para poder responder a la demanda para poder enterrar a tantas personas que han fallecido. Hay lugares en donde uno dice, bueno, son 444 casos, el caso de Curacaví, pero viven 36.000 personas. Hay lugares como Pozo Almonte con 192 casos y viven 17.000 personas. Pueden ser cientos de casos, porque oye, ya lo estamos contando en cientos de miles, pero cientos de casos en un lugar pequeño es muy grave. Y Gonzalo, es que a lo que quiero ir es que estamos con estos números estremecedores. Sí. Y esos números reales, probables, que son más estremecedores, y resulta que llevamos 4 semanas en cuarentena en el Gran Santiago. Entonces, uno se puede imaginar 2 tipos de respuesta para la pregunta ¿qué pasó? Uno es que esto es un fracaso, así como las cuarentenas dinámicas fueron un fracaso en abril, la cuarentena total es un fracaso peor todavía que el de abril, porque lejos de siquiera amortiguarse el crecimiento de los casos, se ha venido disparando cada vez más y cada día se acelera la velocidad de contagio y de muertos. O sea, esta cuarentena es un fracaso más rotundo que las dinámicas. Y segundo, bueno, significa entonces que la cuarentena es cínica, que no es real. Pienso que las medidas son la implementación de una estrategia de salud global. Y la estrategia de salud global en este momento, la estrategia política, no es claramente eliminar el contagio. Ese mensaje no está ahí, no es ese que se está transmitiendo a las personas. Y en ese sentido, sí, efectivamente las cuarentenas han sido un fracaso, hay que reconocerlo, se debe decir, pero a su vez, quizás son un éxito de una estrategia que consiste en contagiar una gran cantidad de personas. Ese es el problema. Y o sea, ¿es deliberado a tu juicio? ¿Esa es una estrategia deliberada a tu juicio del gobierno? La estrategia de inmunidad ha sido develada por la subsecretaria Daza, por el ministro Manalich, y no ha sido desmentida por el ministro París. Él no ha dicho, nosotros como gobierno no apoyamos la inmunidad de rebaño, la consideramos poco ética, no ética y cruel. No ha dicho eso, no lo ha declarado. Cuando lo declare, podemos decir entonces cómo hacemos cuarentenas que sean efectivas y preventivas. En este momento, por lo menos unas 10 regiones del país debieran estar en cuarentena efectiva. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no le creo a las autoridades de que lo que quiere es salvar mi vida, lo que yo hago son conductas que no necesariamente están acorde con lo que debiera ser una cuarentena efectiva. Si esa es la cuestión. Sí, hemos estado muchos de nosotros, mucha gente, confinados por 3 meses, perdiendo los trabajos, perdiendo la salud, creyéndonos ya que estamos medios locos. En realidad, como dice el reporte de Espacio Público, o invernamos o nos vamos a morir en decenas de miles de personas.
A eso estamos enfrentados. Por eso, la buena noticia es que a pesar que el desastre está aquí, todavía podemos evitar la catástrofe. Esa es la buena noticia. Yo le diría a los senadores y a los diputados, y no solo, en este caso me mencionaste a Felipe Cas, pero a muchos otros, en todo el espectro político, o nos tomamos esto en serio, o vamos a tener 30.000 o más fallecidos muy pronto. Es así de grave. Y claro, nosotros hemos estado... Yo dije hace 3 meses, estaba revisando una columna que escribí hace 3 meses exactamente que se publicó, que dice, el contagio debe ser nuestra preocupación fundamental. Todos debemos estar concentrados en cómo detenemos el contagio. Por supuesto, yo alabo el que se haya duplicado la oferta hospitalaria. ¿Cómo no voy a estar feliz de que eso suceda? ¿Cómo no voy a estar feliz de que si alguien está enfermo pueda salir vivo de este virus? Pero eso no detiene el contagio, la enfermedad y el fallecimiento de muchas personas. Sí. Ese es el problema. Gonzalo, es un problema político. Sí. En ese sentido, las vocerías debería estar el presidente Piñera respondiendo a algunas de las preguntas que se le hacen, creo de una manera muy acuciosa y precisa cada día, sí, al ministro de turno. Sí, Gonzalo, conversamos hasta ahora con Gonzalo Bacigalupe, magíster en Salud Pública y Global de la Universidad de Harvard. A ver, Gonzalo, en el artículo que ustedes publican en CIPER, ustedes dicen que las cuarentenas dinámicas requieren un alto nivel de testeo y de montar una alta capacidad para trazar los contactos rápidamente. Bueno, eso no se ha logrado porque más allá que se ha aumentado, todos los expertos señalan que tú tendrías que tener 5 veces más la capacidad de testeo actual para lograr efectivamente que esa cuarentena funcionara. Entonces, como dice Mauricio, tampoco ha funcionado la cuarentena total, tampoco ha logrado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos con este testeo insuficiente? Pareciera ser que no tenemos más capacidad, simplemente no hay más laboratorio, los laboratorios están demorando a veces 10 días en entregar el resultado en algunos casos. Entonces, ¿cómo logramos efectivamente cambiar la estrategia, como dices tú, y hacer también que la gente comprenda la gravedad? Porque el ministro Mañalich siempre se encargó de decir que aquí lo que había también de fondo, que también es real, un tema de confianza. La gente no confía en la autoridad, no le cree, ¿no es cierto?, a la autoridad sanitaria por las razones que sea, y en definitiva no cumple las instrucciones. Y ahora, te agrego otro elemento, ahora que va a haber un plan de ayuda económica efectiva, que es un tremendo acuerdo que se ha logrado, habría razones suficientes para quedarse en la casa. Entonces, ¿cómo se logra, según tú, avanzar en este cambio de estrategia? Sí, yo creo que el paquete que se discute en este momento en el Congreso, que debiera ser aprobado inmediatamente por $12.000 millones para poder dar una ayuda efectiva a las personas, para poder hacer cuarentenas familiares, es un logro significativo. Y bueno, para eso elegimos a los políticos, para que hagan acuerdos, ¿no? Eso es lo que uno espera de ellos, acuerdos que beneficien a las personas. Eso me parece muy bueno. Para poder hacer una cuarentena efectiva, para que la pregunta que tú me haces, que es una muy buena pregunta, ¿cómo las personas que viven en el territorio chileno, no solo los ciudadanos, pero también los inmigrantes y toda una serie de personas que están acá, crean en la autoridad? Yo creo que tenemos que creer que la autoridad quiere cuidarnos a todos. Tenemos que creer que la autoridad está convencida de que esto es grave. Tenemos que creer que las medidas que se están tomando son las que se necesitan tomar. Pero yo creo que no solo ya mucha gente no confía en los datos y en las cifras, porque bueno, es muy difícil confiar en las cifras y en los datos, es muy difícil confiar en la efectividad de medidas que han sido semi-medidas. Para eso, primero que nada, desde el segundo piso de la moneda, los ministerios, el Congreso, tiene que creer en la gravedad de lo que estamos. Es decir, tiene que haber un compromiso de decir, esto no se para trayendo 180 ventiladores cada semana. Se para con simplemente cortando todos los vectores posibles donde el contagio exista. Tenemos que pasar de una positividad entre el 20 y el 40%, que es donde estaba variando, a menos del 5%. Si no llegamos a eso, no podemos ni siquiera estar hablando de post-pandemia. Incluso, a mí me molesta mucho que se comience a hablar de una segunda ola, cuando ni siquiera sabemos dónde termina esta gran ola de contagio. No sabemos dónde termina. Yo creo que para que las personas puedan confiar, tienen que haber medidas que efectivamente tengan un impacto. Por ejemplo, yo puedo decir,
vamos a estar en confinamiento hasta fines de julio. Entre paréntesis, creo que es una medida bastante conservadora a la altura, es un poco lo que está sugiriendo el espacio público en este momento. Y si la cosa funciona, si comenzamos a ver que los números empiezan a funcionar, entonces la cuarentena familiar se disminuye, se decreta hoy, vamos a salir de la cuarentena una semana antes. En muchos pueblos y ciudades pequeñas es posible establecer cuarentenas comunitarias, es decir, las personas pueden salir de su casa, pueden hacer algunas actividades laborales, si es que hay un buen cordón comunitario, por ejemplo, un cordón sanitario alrededor de ese pueblo o esa ciudad. Entonces, yo creo que necesitamos creer que nuestro gobierno nos quiere vivos. Cuando creamos eso que aparece a partir de darnos la verdad, de decirnos, hemos cometido estos errores, todos cometemos errores, lamentablemente hemos perdido muchas vidas y tenemos que partir ya no siquiera de cero, estamos partiendo de negativo. Eso nos hace decir, oye, de verdad vamos a trabajar juntos. Pero cuando las medidas son ambiguas, cuando el discurso es acerca de felicitarnos por un paquete económico, que me parece genial, en vez de nuevamente concentrarse en el corte de contagios, yo me preocupo, no puedo tener muy buenas medidas si no me creo el mensaje. Es como cuando las parejas están peleadas y uno le dice al otro, dime que me amas, y el otro le dice, te amo, pero no me lo dijiste espontáneamente. Es un poco eso. Yo creo que basta de hacer como que estamos haciendo cuarentena, pero no es solo la gente, yo creo que también las autoridades. Y yo pienso que todavía la estrategia es la estrategia que tenía el ministro de Salud, y agradezco que haya tomado la decisión de renunciar y hacerlo para poder calmar los ánimos, etcétera. Pero yo espero, sinceramente, un cambio de estrategia. Sí, Gonzalo, se nos acabó el tiempo. Quizás resumirlo en una sola palabra, quizás lo que necesitamos ahora que el presidente diga, estamos en un estado de desastre total. Quizás eso es lo que se requiere. Pero vamos a ver cómo sigue la estrategia con el nuevo ministro Enrique París. Muchas gracias, Gonzalo Bacigalupe, por este tiempo con ADN hoy.